Nuevamente les extendemos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos que nos están acompañando en las diferentes redes sociales. Vamos a hoy tratar un tema de suma importancia, una serie de lo que es la reforma educativa. Es una serie que consiste en varias partes. Esta es la parte número 1. Es como una introducción justamente al mensaje de la reforma educativa. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el verso 12, ahí encontramos una profecía justamente indicada para estos tiempos finales. Isaías 58, capítulo 58, en el verso 12, la inspiración dejó registrado de esta manera. Ahí dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es bien interesante ese tema en cuanto a lo que es a la reforma educativa. Para esto vamos a hacer una breve oración y vamos a elevar una plegaria al Señor. Querido y bendito Padre, nuevamente queremos darte las gracias, Señor, en esta hora. Sea usted mismo, Señor, que puedas instruirnos bajo la unción de tu Santo Espíritu. Por favor, Padre, déjanos calificados y puedas, Señor, impartirnos y darnos a comer las hojas del árbol de vida para nosotros en esta hora. Son favores que te pedimos en nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les íbamos diciendo, justamente vamos a tratar una serie de lo que es la reforma educativa, la parte 1. En la parte 1 justamente vamos a simplemente a mencionar, ¿no es cierto?, que hay 3 llamados. El primero, el segundo y el tercero. Pero para esto, para poder entender, hay materiales también en las cuales vamos a presentarlo en esta hora para que todos podamos ver, ¿no?, qué tipo de materiales podemos conseguir. Bueno, en primer lugar tenemos una Biblia, la Biblia, y luego tenemos los testimonios del Espíritu de profecía. Bueno, en este caso, ya que estamos hablando de la reforma educativa, tenemos aquí lo que es la educación cristiana, un superlibro de la sierva del Señor, la educación cristiana. Tenemos también el libro sencillo de la sierva del Señor. Es un libro pequeñito que seguramente no muchos profesores ya lo conocemos, los que trabajamos en docencia. Entonces el libro es La Educación, acá está. La educación de la sierva del Señor. Por ejemplo, hay un título que dice acá: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí tenemos el libro de la educación, tenemos la educación cristiana, tenemos aquí otro libro, lo que es Fundamentos sobre la educación cristiana, como nos podemos darnos cuenta, ¿no? Son de la hermana White. Y también hay otro libro, Consejos para Padres, Maestros y Alumnos. Es otro libro sumamente importante de la sierva del Señor. Al menos tenemos 4, 5, hasta 6 libros en cuanto a lo que es a la educación. Bueno, también tenemos libros de los pioneros. Recordemos que en la iglesia el Señor de alguna forma ha levantado a los pioneros, ¿no es cierto? Han pasado la barrera del año de 1844 después del chasco, según el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. El último libro llamado Revelaciones también. Entonces, aparte de haber levantado a 2 hombres, así como John C. Waggoner, él ha levantado también lo que es a 2 hombres, ¿no? En este caso, acá tengo la figura, a Edward Alexander Sutherland y a P.T. Mann, ¿no es cierto? Omega, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un libro. Uno de los primeros libros que ha sido escrito por este autor es Fuentes de Agua Viva o Cisternas Rotas, que tiene que ver justamente con la reforma educativa. Es bien interesante, ¿no?, este libro. Este libro fue escrito en el año de 1900. Ya lo tenemos, gracias a Dios, en español. Luego, unos cuantos años más después, fue escrito el libro Estudios sobre la educación cristiana. Ahí tenemos otro libro del mismo autor, Edward Alexander Sutherland. Luego tenemos del mismo autor otro libro cuyo nombre es Aritmética Mental. Acá está el libro. Es un libro que recién ha llegado, ¿no? Todavía lo tengo en inglés. El libro es La Aritmética Mental. Está en inglés. Como se pueden darse cuenta, está en inglés. Si es la voluntad del Señor, entonces este libro también va a ser traducido al español.
Ya se está trabajando ahora con tanta tecnología, es fácil hacer ese trabajo. Bueno, ese es el caso de Edward Alexander Sutherland. Hay varios libros más que he estado viendo en el internet, ¿no? Ustedes pueden poner simplemente Edward Alexander Sutherland y luego pueden ver, ¿no es cierto?, qué libros más hay. Bueno, entonces, ese es por un lado. Ahora, también nos estamos olvidando un libro, ¿no es cierto? Hay el libro de Colección Spalding. Colección Spalding Magan es un libro de la Sierra del Señor, acá tengo, que tiene que ver justamente las cartas inéditas que habla la hermana White a estos dos grandes reformadores. Colección Spalding dice claramente, ¿no?, que tanto Sutherland y Magan han sido levantados por el cielo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en esta parte dice testimonios de manuscritos inéditos tomados de las colecciones privadas de Edward Alexander Sutherland, Percy Magan, David Paulson y M.D.O. A. Johnson y Arturo W. Spalding, seleccionados, titulados, copiados, indexados y publicados. Ahí está. Abarca los años 1915-1916. Son cartas inéditas. Aquí habla justamente acerca de las cartas que la Sierra del Señor escribió para estos dos grandes reformadores, Edward Alexander Sutherland y Percy Magan. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, este libro, Colección Spalding. Es un libro que consta más o menos alrededor de 800 páginas, ¿no? Incluso habla acerca de los obreros de sostén propio y también de las líneas irregulares que el Señor está activando en la etapa final de la obra. Según la página 300 del libro de Testimonios para Ministros, el Señor iba a actuar de una manera muy distinta de la acostumbrada, porque hay hombres que quieren controlar, dice la obra, ¿no? Por eso el Señor quieren controlar, dice aquí, y encima están poniendo trabas para que la obra no avance. Le ponen trabas. Entonces el Señor está tomando ahora la línea, o no voy a decir tomando, sino siempre ha estado en la línea de sostén propio. Todos los profetas prácticamente han sido de sostén propio. Los discípulos han sido de sostén propio. El propio Señor Jesús ha sido de sostén propio. Pablo en un momento era pues ministerial, luego se volvió al sostén propio, ¿no?, como podemos darnos cuenta. Es impresionante si comenzamos a estudiar las líneas regulares, irregulares, la línea ministerial y la línea de sostén propio. Por ejemplo, Edward Alexander Sutherland y Percy Magan trabajaron, ¿no? Estaban trabajando desde el punto de vista ministerial, pero se vieron pues truncados en hacer reforma educativa. Tanto así, tanta oposición en nuestra misma denominación, que tuvieron que perder incluso a la esposa de Percy Magan, Ida Magan. Murió, y la sierva del Señor en este libro, prácticamente ella ahí pues en su cara les dice, ¿no?, por la culpa de ustedes esta mujer fiel y laboriosa ha muerto, le dice. Y no sé quién va a dar cuenta por esta mujer, dijo la sierva del Señor. Entonces podemos darnos cuenta, ¿no?, tanta oposición. Tanto así que en el año 1904 dijo la sierva del Señor, hay que trabajar ahora desde ya sostén propio. Comenzaron a trabajar, ya no afiliar a la organización. Ya veremos más adelante en la serie que corresponde, o en el tema que corresponde dentro de la serie, para poder ver ese tema también, sumamente importante. Bueno, entonces hay varios libros. Ahora, hay 3 llamados. Ahora, ¿por qué estamos hablando de 3 llamados? Es justamente, ¿no?, para poder entender ya de una manera mucho más amplia lo que es la reforma educativa. Vamos a leer esa parte. Encontramos en la contratapa del libro que ya les indiqué. Es este libro de acá, Fuentes de Agua Viva o Cisternas Rotas. Aquí tengo, ¿no es cierto?, lo que es la reforma. Dice más abajito en la contratapa de este libro: Dios había llamado una vez a su pueblo para que saliera de Egipto, pero la iglesia, abandonando la pureza del evangelio, volvió allá para su educación. La reforma fue su segundo llamado y hoy está sonando el tercer llamado. Eso lo escribió Edward aquí, Alexander Sutherland, ¿no es cierto? Hay 3 llamados: la primera, la segunda y la tercera. Ahora, ¿cuáles esos 3 llamados? No se preocupen, ahí vamos a estar desarrollando con la bendición del Señor, eso punto por punto. Pero, en esos 3 llamados, ahora se ha hecho una línea de tiempo. Eso vamos a verlo
justamente la línea de tiempo, ¿no? Vamos a graficarlo rápidamente, la línea de tiempo, para que podamos ver, ¿no? Desde el segundo llamado vamos a tomar, desde el segundo hasta el tercer llamado. Luego vamos a graficar más adelante también desde el cielo, ¿no? Según lo que es el libro Fuentes de Agua Viva, Cisternas Rotas. En este caso solamente para presentar algunos libros que tengo aquí en la mesa, ¿no? Hay varios libros. Muchos se preguntarán, ¿no? ¿Esos libros son todos de educación, hermano? Sí, mi querido hermano, al 100% casi todos son de educación, incluido también, ¿no?, lo que es la reforma gemela en cuanto a lo que es a la reforma por salud. Bueno, entonces tenemos algo interesante. En el año, bueno, hemos hablado de 3 llamados, ¿cierto? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, vamos a agarrar aquí lo que es, vamos a partir desde el segundo llamado al tercero. ¿Cuántos autores o cuántos hombres el Señor ha levantado? El segundo llamado justamente fue con Martín Lutero. En el año 1517 Martín Lutero no solamente clavó las 95 tesis, sino que también dio principio de lo que es a la obra de la reforma educativa. Y por tanto todavía dice, no, a la muerte de Martín Lutero no quedaron ahí. Pero por cierto, antes de pasar de Martín Lutero, encontramos aquí un libro de lo que es Martín Lutero, escrito sobre la educación y la iglesia, 1523 a 1539. Justamente estoy poniendo ahí, ¿no es cierto?, como base para poder ver los libros. Y así como estos hay varios libros. Y Martín Lutero también fue dado a Martín Lutero, mejor dicho, un compañero, lo que es Philip Melanchthon. Él también dejó escrito varios libros. Es más, no había libros en ese entonces, ¿no? Tuvieron que desechar los libros del otro sistema educativo y tuvieron que hacer nuevos libros. Y Philip Melanchthon cuenta la historia que se levanta, prácticamente él siempre tenía la costumbre de levantarse a las 3 de la mañana. Aquí tenemos la figura de Philip Melanchthon, ¿no? Tremendos libros que tienen ahí. Es bien interesante, ¿eh? Cuando yo lo vi por primera vez me quedé asombrado. Esos libros pues eran, pues no sé, de 4000 páginas cada libro, ¿no? Son tremendos libros, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces es un hombre muy especial, ¿no?, que ha sido para Martín Lutero. Vamos a leer una pequeña frase acerca de Martín Lutero. Vamos a leer acá, en la página 245. Nació en 1497, por lo tanto, acá dice el título o el subtítulo de esta página del libro de Fuentes de Agua Viva, Cisternas Rotas, en la página 235, dice: Melanchthon, el compañero de Lutero en la reforma educativa, claro está. Melanchthon nació en el año de 1497, por lo tanto, cuando Lutero comenzaba su obra, o sea, de la reforma educativa, en 1517, Melanchthon era un joven de 20 años. Fue notable por excelencia de su entendimiento y su facilidad en aprender y explicar lo que había aprendido. Ahora, más abajo dice, miren, en primer lugar, cuando comenzó a hacer obra, nadie creía en él, porque era un jovencito, ni siquiera daba nada a Martín Lutero, pero cuando lo escuchó, cambió de opinión y se volvió su seguidor ahora. Vamos a leer esa parte. Melanchthon va a Wittenberg. Frederick solicitó a Erasmo, un instructor para la Universidad de Wittenberg. Melanchthon fue recomendado. Lo había, ¿no?, falta de un instructor, entonces Melanchthon va a Wittenberg por recomendación. Ahora, ¿qué pasa? Al llegar a la universidad no produjo la impresión más favorable. ¿Por qué? En Lutero y otros profesores, cuando vieron su juventud, su timidez y sus modales, que indicaban falta de confianza en sí mismo, o sea, nadie daba nada. Sin embargo, después de su discurso inaugural, Lutero y otros se convirtieron en sus más fervientes admiradores. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es bien interesante este punto, mis queridos amigos y hermanos.
Por eso no tenemos que menospreciar a ninguna persona. Recordemos en el caso cuando el Señor le mandó, ¿no es cierto?, para poder ungir como rey a David. Corre, dice, no, vas a ungir a uno de los, no le dio el nombre, claro, ¿no? El profeta Samuel va, y luego no pasa el primero, esta seguramente será el ungido de Jehová, porque lo vio grande, hermoso, y tenía quizás porte de rey, ¿no? Pero sin embargo el Señor le dice, no es él, ¿no? No es como nosotros miramos, el Señor mira de otra manera. Así que tuvieron que llamar al más pequeñito de los hijos, ¿no es cierto? No quieres más, se te acabaron tus hijos, como dice en la película, ¿no? Bueno, entonces al más pequeñito tuvieron que traerlo detrás del rebaño. Y a él, justamente el Señor lo escogió y le mandó a ungir como rey, estando todavía en pie Saúl. Ese es otro estudio también para poder estudiar. Es bien interesante, mis queridos amigos, estos puntos. Ahora, de Martín Lutero hay varios libros ahí, pero luego tenemos los reformadores modernos. Después, a la muerte de Martín Lutero, vamos a ver qué es lo que dice aquí el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, en la página 158, párrafo 3. La reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él, escuchen, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel entonces, o desde aquel tiempo, hasta hoy, y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. El conflicto de los siglos, página 158, párrafo 3. La reforma no terminó, seguirá hasta el tiempo del fin. Como podemos ver, darnos cuenta, ¿no? Lutero no recibió toda la luz en cuanto a lo que es la reforma educativa, ni tampoco Sutherland. Eso también vamos a estar viendo poco a poco. Ahora, en el libro de Fuentes de Agua Viva, habla acerca de reformadores modernos. Vamos a ver un poco acerca de esos reformadores modernos. Solamente a modo de presentar nomás sus libros, ¿no? Los libros que traen los reformadores modernos. Para esto vamos a entrar a una aplicación que tengo aquí, gracias al Señor. Ahí están reunidos varios libros de lo que es la reforma educativa. Aquí tengo bajo el título Reformadores Modernos. Vamos a ver acá. Está aquí en el libro de Fuentes de Agua Viva, voy a leerlo, en la página 327, 327, 326, 27, bueno, vamos a leer a 326, Reformadores Modernos. Voy a dar lectura aquí, estoy leyendo el libro Fuentes de Agua Viva o Cisternas Rotas. O sea, el Señor levantó en el segundo llamado a Martín Lutero y a Philip Melanchthon. Ya vamos a estar estudiando con el favor del Señor también esos temas sumamente importantes. Tanto que dice Fuentes de Agua Viva, fue un evento extraordinario, solamente exceptuando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Fue un evento extraordinario, sin trascendentes. Pero sin embargo, pasó algo con ese movimiento. Y vamos a estudiar también más adelante. Reformadores modernos. A la muerte de Martín Lutero, ¿qué pasó? Es gratificante encontrar que el declive no ha continuado sin ser interrumpido. Su historia no se ha acelerado como un río fluido. De tiempo en tiempo han surgido hombres ofreciendo ideas educativas avanzadas para el tiempo en que enseñaban. Como podemos darnos cuenta, el Señor en su misericordia no permitió que se extinguiera la luz de la reforma educativa. De tiempo en tiempo el Señor enviaba hombres para continuar la gran reforma educativa. Ahora, tales está bajo el título de reformadores modernos.
Tales hombres eran Comenius, Pestalozzi, Froebel. ¿Se dan cuenta, no? Acá estamos leyendo, mis queridos amigos y hermanos. No nos estamos inventando los nombres. No queremos que nos estén acusando que estamos inventando los nombres. Entonces tenemos Comenius. Vino a hacer reforma en el año, justamente por los años 1592. Ahí tenemos Comenius. Después de Lutero, entonces aparece Comenius. Está catalogado como los reformadores también educacionales levantados por el cielo. También tenemos más ahora de Comenius. ¿Qué materiales hay? Por ejemplo, aquí tenemos la biografía una biografía, no en su totalidad, pero al menos una cantidad de la vida de Comenius, en el libro Ángel de la Paz. Es un libro extraordinario. Ya gracias al Señor también nos llegaron recientemente los libros y estamos ahí con la bendición del Señor estudiando estos libros. A veces yo lo miraba en la primera instancia. ¿Qué es este libro? Decía, a veces no se ve bien, ¿no? Antiguo, parece que lo he comprado por ahí. No, lo hemos comprado por Amazon, ¿no? Ahora, ¿cuántos libros tiene este autor? Lo que aquí me sorprende, ¿no? El autor tiene como 250 libros, imagínense. 250 libros tiene el autor. Justamente él vivió, ¿no?, en la época de la persecución. Toda su vida vivió perseguido. A ver, dice acá, a 4 siglos de su nacimiento, 1592, el legado humanístico del filósofo y pedagogo checo aún conserva su vigencia. Juan Amos Comenius escribió alrededor de 250 obras, la mayoría en latín, algunas en alemán y otras en su lengua materna, sobre temas filosóficos, religiosos, científicos, sociales, lingüísticos y educativos. Entre sus publicaciones más representativas se encuentra El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. Es uno de los libros. Otro, Didáctica Magna y El Ángel de la Paz. Este último texto constituye un documento pacifista muy preciado que incluso ha inspirado los actuales programas de la ONU relativos a la paz mundial. Bueno, como se pueden darse cuenta, ¿no? Aquí hay bastante. Entonces, El Ángel de la Paz se refiere a este libro de acá. Tremendo. Ahora dice, el otro libro es Didáctica Magna. Es una obra cumbre de este reformador. Acá, gracias al Señor, lo tenemos aquí. Es el libro Didáctica Magna, Juan Amos Comenius. Esta obra, en la contratapa estoy leyendo, dice, esta obra revolucionaria del filósofo y teólogo Juan Amos Comenius transformó a la pedagogía en una ciencia y propició en los encargados de la crianza y educación de niños y jóvenes. En otras palabras, es una obra revolucionaria. Aquí encontramos los principios. Por ejemplo, miren, ¿cómo se debe hacer escuela? O la reforma educativa. En la página 68. Y es más justamente, ¿no?, cómo se debe aplicar en los puestos de avanzada. Dice, el orden que establezcamos, hasta ahorita no hay una escuela que esté siguiendo, dice, los lineamientos del cielo. Eso lo dice la sierva del Señor. Por eso en el año de 1872, para ser más exactos, el Señor envió una luz especial de la reforma educativa a la sierva del Señor. Es más, levantó a 2 hombres, a Sutherland y a Magan, para poder hacer una reforma. Y detrás de ellos también levantó a otros, los 7 del arcoíris, se le conoce. Y justamente dice, ¿no?, la sierva del Señor comienza escribiendo y dice, no, tenemos que levantar escuelas, pero no como las que tenemos antes, porque esa era pues de talla, de corte jesuita. Por ejemplo, dice acá, en la página 48, capítulo 11, hasta ahora, dice Comenius, en su obra Didáctica Magna, hasta ahora hemos carecido de escuelas que respondan perfectamente a su fin. Hasta ahora, ¿qué dice? Hemos carecido de escuelas, o sea, no existe. Pero gracias a Dios aún ahora se están levantando puestos de avanzada en diferentes partes del mundo. Pero el problema es que los materiales todavía no han llegado por ahí.
Nos hemos conformado. La Odisea es muy conformista. La Odisea está ciega. La Odisea está desnuda y la Odisea está miserable. Somos miserables, somos ciegos y somos desnudos. Y no podemos ver si estamos ciegos. Por eso tenemos que reclamar la medicina que el Señor tiene para los laodicenses. Y tiene que ser aplicado individualmente. Entonces dice Comenius, hasta ahora hemos carecido de escuelas que respondan perfectamente a su fin. O sea, hay escuelas. ¿Quién puede decir que no hay escuelas? En la iglesia tenemos, por ejemplo, acá en la ciudad de Juliaca tenemos varias escuelas por todos lados, ¿no es cierto? Escuelas adventistas estamos hablando, incluso de escuelas del movimiento de la Reforma. Están en la ciudad, cuando el principio dice que debe estar fuera de la ciudad. Entonces son principios que lamentablemente se ha adoptado del mundo. Por eso dice, no, tenemos que romper filas con los métodos, con los profesores, pues si no lo hacemos, simplemente quedaremos descalificados para el fuerte pregón. Más adelante ya vamos a estar estudiando esos temas realmente sumamente importantes. Entonces dice Comenius, hasta ahora hemos carecido de escuelas que respondan perfectamente a su fin. Ahora entonces, ¿a qué se nos llama? Dice, el orden que establezcamos para las escuelas debemos tomarlo de la naturaleza. O sea, la naturaleza es un libro que nos va a enseñar cuál es el orden o cuál es la plantilla a seguir para hacer reforma educativa. Ahora, ¿qué más continúa diciendo? O termina diciendo, ha de ser tal que ninguna clase de obstáculo pueda alterarle. Alabado sea el Señor. Qué tremendo libro, queridos amigos y hermanos. Didáctica magna. Didáctica magna. Así como esto, hay como 250 libros, incluidos los estos, claro, está, ¿no es cierto? Pero la mayoría de sus libros, lamentablemente, ha sido quemada de este autor. Es bien triste, ¿no? La historia, pero bueno, es cuestión de leer la historia de este hombre. Aparte de esos libros, también tenemos lo que es Orbis Sensualum Pictus, el mundo sensible ilustrado, Vestibulum Linguarum, el vestíbulo de las lenguas. Aquí habla justamente acerca de cómo se debe aprender idiomas. Son 4 tomos, solamente tengo 2. Ya seguramente el Señor nos va a enviar los 2 tomos más. Aquí tenemos 2 ya, para empezar. ¿Cómo aprender idiomas? No como los principios del sistema papal de educación. Y ese principio también está metido pues en nuestras universidades adventistas. Bueno, no podemos tapar el sol con la punta de un alfiler, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Por eso dice el texto que hemos leído, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Querido hermano, querido, el Señor nos está llamando a hacer reforma. Hoy está sonando el tercer llamado. ¿Escuchará usted el llamado? ¿O simplemente haremos caso omiso? Oh, estoy trabajando en una universidad. Oh, soy profesor. Oh, soy rector. ¿Qué me van a decir? ¿Voy a bajar de estatus? Si estamos con ese pensamiento, tristemente quedaremos descalificados para el fuerte pregón. Cosa que creo que usted ni yo queremos quedar descalificados. De nosotros depende si aceptamos el tercer llamado o simplemente quedaremos sembrados en el camino. En el libro de Evento de los últimos días dice claramente, ¿no?, que en la etapa final el Señor va a pasar por alto a los grandes. No porque Él haya querido pasar por alto, sino que el problema es que no quieren ser ayudados por el Señor. Se rehúsan a romper filas con el otro sistema educativo. Y por lo tanto el Señor va a tener que ir ya a los caminos, a los vallados, a traerse ¿qué? Ahora vamos a ver el siguiente reformador. ¿A quién nos lo va a traer? Vamos a ver. Aquí tenemos a otro reformador moderno. Bueno, primero está todavía Kant. Kant tiene varios libros. Este hombre fue levantado en el año de 1724. Se dan cuenta, ¿no?, en plena vigencia de lo que es la supremacía, la primera supremacía papal. En plena Inquisición, el Señor seguía mandando sus siervos. Es impresionante. Tenemos a Kant. Todavía nos faltan los libros de Kant. No lo tengo aquí, pero con la bendición del Señor vamos a conseguir los libros.
Ahora, más adelante, en el año de 1746, después de Cristo, tenemos a otro reformador educativo. Su nombre es Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi. Tenemos una obra extraordinaria de Johann. Por ejemplo, acá tenemos el libro, es Juan Enrique Pestalozzi, Canto del Cisne, tremendo libro, 50 años de experiencia plasmado en una obra. El presente libro es una valiosa aportación a la cultura pedagógica hecha por el educador más grande de la historia, autor de las obras consistentes, sentidas y sublimes en la materia de lectura, imprescindible en la formación de todos los maestros. Este era pues el maestro de los maestros, estaba muy adelantado a su época, Juan Enrique Pestalozzi, tremendo libro. Aquí vamos a encontrar leyes y principios de cómo se debe educar a los niños en un puesto de avanzada. Y aquí estamos justamente en lo que les decía. Si usted, mi querido amigo, hermano, estás en este sistema educativo y sin querer queriendo estamos empujando el coche del enemigo, ahora ha llegado la hora de ¿qué? De cambiarnos de camiseta, podemos decir, o cambiarnos de bando, así como fue con el apóstol San Pablo. San Pablo estaba empujando el coche del diablo, pero luego se dio cuenta, entonces comenzó a ser obrero de sostén propio. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Y comenzó también, el apóstol San Pablo también hizo reforma educativa. Es lo que dice, ¿qué libro estás leyendo, hermano? Este libro de acá, ¿dónde dice eso? Está en el libro de El lugar de la Biblia en la educación. Ese libro lo tengo aquí, acá está. A ver, vamos a dar lectura, solamente lectura nada más. No vayan a pensar que me estoy inventando, por eso estoy trayendo acá todos los libros. Dice, miren, el sistema educativo del cielo y el sistema educativo del mundo están diametralmente opuestos, pero tienen que enfrentarse. Corinto, miren, ese entonces cuando Pablo estaba en esta tierra, Corinto, había tres grandes, dice tres grandes centros educativos del mundo pagano. Corinto, luego estaba Éfeso, luego Atenas. Ahora, ¿qué dice por ejemplo? Él estaba estableciendo, hablando de Pablo, él estaba estableciendo una educación claramente cristiana, en oposición a una educación claramente pagana. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Por 18 meses prácticamente, o por 3, estaba dirigiendo, no sé, por espacio de 3 meses. Ahí estaban dirigiendo lo que es la escuela. Y también dice, no, Atenas, bueno, a estos 3 centros educativos fue ahí justamente el apóstol San Pablo, y estaba dirigiendo lo que es la reforma educativa. En el terreno de los griegos, de esos grandes filósofos. ¿Se dan cuenta, no? La palabra de Dios es tan fuerte. Primero fue el apóstol Pablo con palabras de sabiduría, pero no le funcionó. En Corintios dice claramente, ¿no es cierto? Ahora es con la cruz de Cristo, fue con el Evangelio, con el escrito. Este es un mensaje mucho más poderoso que los mensajes vacíos que tiene el otro sistema educativo. Entonces tenemos ahí el Canto del Cisne. También tenemos acá otro libro, Johann Heinrich Pestalozzi, Mis investigaciones. Es otro libro también escrito ¿en qué? En plena Revolución Francesa, mis queridos amigos y hermanos. ¿Se dan cuenta, no? Así como esto, hay varios libros más. ¿Cómo educa Gertrudis a sus hijos? Es otro libro también de Johann Heinrich Pestalozzi. Tremendo educador. Pestalozzi fue levantado en el año 1746. Luego tenemos a Herbart, en el año 1776 después de Cristo. También tiene varias obras. Luego tenemos acá a Froebel, también tiene varias obras también. Ya vamos a estar presentando la lista de los libros. Y también, conforme vamos avanzando, vamos a ver un poco más. Ahora, con Pestalozzi prácticamente cruza, según este libro de... Acá tenemos el libro de... ¿dónde está el libro? Acá, Comenius, el Ángel de la Paz. Según este libro, la reforma educativa cruza, ¿no es cierto?, a través del océano hasta los Estados Unidos.
Ahora, en los Estados Unidos ya también el Señor tiene preparado a otros siervos, ¿no es cierto?, que captaron la luz y comenzaron a hacer también reforma educativa, justo en antesala para poder preparar a los protestantes para dar el clamor de medianoche. Mientras él estaba educando en secreto, ¿a quién? A Guillermo Miller. Y justamente estaba mandando el mensaje a todas las universidades desde arriba, ahí, bajando un poco más, un poco más, un poco más hasta el pueblo. Entonces, ahí está la obra. Ahora, más adelante, entonces, pasado el chasco, ya el Señor levanta a Sutra la Imaga, a la sierva del Señor, y así sucesivamente. Bueno, como podemos darnos cuenta, mis queridos amigos y hermanos, hay bastante material que avanzar. Por cierto, acá tengo de Madison, La Escuela de Dios. Es un libro extraordinario que tenemos que conseguirnos también. ¿De qué habla este libro? Habla de la historia. Este libro fue escrito justo a los 50 años de Madison. En honor, ¿no es cierto?, a Madison fue escrito este libro. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí vamos a quedar en esta hora. Que desearles siempre que sea para honra y gloria del Señor. Ahora, este mensaje justamente fue levantado, se activó con más fuerza justo a los 500 años de la Reforma Protestante. Si bien es cierto, Martín Lutero clavó las 95 tesis, ahí dio prácticamente comienzo también sobre la hora o a la hora de la Reforma Educativa. Si le sumamos 500 años más, llegamos hasta el año de 2017. Entonces ahí donde el Señor manda con mucho más fuerza lo que es la Reforma Educativa. Y también podemos decir justo a los 100 años de la entrada del mensaje al Perú a través de PUN, ¿no es cierto?, para el Perú. Y justo ahora a los 100 años también regresa nuevamente el mensaje de la Reforma Educativa con mucho más fuerza. Pero ahora ya no será pues de aquí o solamente al Perú, ahora va a ser a todo el planeta. Bueno, también acá por último, ¿no?, quisiera presentarles lo que es la Reforma Educativa. Tiene su hermana gemela que es la Reforma Pro Salud. Acá tengo en mi mano lo que es Consejos sobre la Salud, ¿no es cierto? Entonces estos libros, ustedes saben que hay varios libros, incluso tengo acá el Manual Médico Misionero de lo que es Elena de White también. Ya sí, ¿no es cierto?, el Ministerio Médico, Mente, Carácter, Personalidad y varios libros más. Ahora, estos libros tienen una llave maestra. Los libros que están aquí, de Fundamentos sobre la Educación Cristiana, también tienen una llave maestra. Miren, los libros que están aquí de la Sierva del Señor en cuanto a la salud, tienen una llave maestra. La pregunta es, ¿cuál es esa llave maestra? Ahora, acá tengo, por ejemplo, los materiales de 1888. Este es lo que es la justificación por la fe. Estos libros o este mensaje también tiene una llave maestra. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa llave maestra? O sea, a ver, vamos a ir en orden. Aquí tengo lo que es, estoy poniendo solamente dos libros, como representación a lo que es a la obra de la Reforma Pro Salud. Tienen lo que es, aquí están los libros, pero tienen una llave maestra. ¿Por qué estamos presentando primero esto? Porque esto fue dado primero en el año de 1863. Ahí está una llave maestra. Tiene una llave maestra. ¿Cuál será? Eso es una incógnita que tenemos que resolver. Luego, en el año de 1782, o 1872, mejor dicho, el Señor mandó lo que es la Reforma Educativa. Ahí tenemos los libros de la Sierva del Señor. También tiene su llave maestra. La pregunta es, ¿cuál es la llave maestra? Eso. Luego, más adelantito, el Señor envió el mensaje, el preciosísimo mensaje de la justificación por la fe. Ahora la pregunta nuevamente es, ¿cuál es? ¿Tiene una llave maestra? Sí, Señor. Y la pregunta, ¿cuál es la llave maestra? Entonces, eso también tiene que ser resuelto. Bueno, yo sé que muchos sabemos también. Bueno, el Señor nos pueda bendecirnos en gran manera. Ese es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga. Amén.